Hola, entonces, para el quiz de la semana 3, el quiz número uno nos pide que determinemos para un tanque que tiene 10 kilogramos de refrigerante, tiene una presión de 300 kilopascales y tenemos un volumen de 14 litros, nos pide que determinemos cuál es la temperatura y cuál es la entalpía. Nos pide varias cosas, pero en primera instancia nos pide que calculemos cuando el tanque está en este estado, en esas condiciones. Entonces, para poder contestar eso, necesitamos la ayuda de las tablas. Vamos a usar la tabla del refrigerante, de la mezcla desaturada de refrigerante, que sería la tabla A12. Como tal, no nos dan los datos para los 300 kilopascales, así que vamos a tener que interpolar con los datos de para 280 kilopascales y para 320. Entonces, esos datos, nosotros aquí tenemos que para 280 kilopascales tenemos un valor de volumen específico de fluido saturado. Tenemos que es de 0.0007697 y para el gas saturado, en las condiciones de 280 kilopascales, tenemos un 0.07243,4. Ok, entonces, y nosotros, para los datos de 320 kilopascales, tenemos 0.0007771 y para lo del gas tenemos un 0.06368. Para 300 no tenemos, entonces vamos a interpolar los datos para 300 kilopascales. Entonces, para no hacer el cuento largo, yo aquí tengo en mi teléfono un programa que interpola las cosas rápido de internet. Entonces, después de haber interpolado, ujú, bueno, en primera instancia tenemos un volumen específico para fluido saturado, para líquido saturado, de 0.0007734. Esto es ya el valor interpolado para 300 kilopascales. Y para el gas, lo del gas, tenemos ok, tenemos un 0.068057. Ahí está. Entonces, ya tenemos los valores interpolados. Por lo tanto, podemos obtener la BFG. La BFG es simplemente la diferencia entre estos dos. Entonces, simplemente hay que restarlos. Entonces, restaríamos este menos este. Si hacemos eso, lo calculo rápidamente. 668, 057 menos 0.0007734. Tenemos una BFH de 0.0067283,6. Ahí está. Entonces, nosotros, a continuación, lo que vamos a hacer, me parece que... No, nada, estamos bien. Entonces, aquí tenemos la BFH. Entonces, nosotros tenemos una ecuación que dice que el volumen específico va a ser igual al volumen específico de líquido saturado, es decir, la BF, más la X, que la X es la calidad de la mezcla, multiplicado por la BFH, que nosotros queremos calcular la calidad de la mezcla. La razón por la cual estamos haciendo todo esto es porque queremos obtener el valor de la calidad. Entonces, ¿qué tenemos como datos de la ecuación de aquí? Ah, pues todo, porque tenemos BFH y tenemos BF. BF es esta.
Nada más faltaría el volumen específico, que en este problema aquí me faltó ponerlo. Como tenemos una masa constante de 10 kilogramos y un volumen constante de 14 litros, entonces el volumen específico va a ser constante a lo largo del problema. Entonces, simplemente para obtener la B, el volumen específico, solo tenemos que dividir 14 litros pasados a metros cúbicos, que 14 litros pasados a metros cúbicos serían 0.014 metros cúbicos. ¿Por qué? Porque un metro cúbico tiene 1000 litros. Dividido entre la masa, ¿verdad? Que son 10 kilogramos. Eso nos da como un resultado. Pues vamos a que agregar otro cero, ¿no? 0.0014 metros cúbicos por kilogramo. Entonces ya tenemos todos los datos de esta ecuación. Entonces vamos a sustituirlos. 0.0014 vendría siendo igual a la BF, que la BF en 300 kilopascales es este valor de acá, que son 0.007734 y por la X más X por la BFH que calculamos aquí. Aquí está. Bueno, aquí no me cabe, pero va multiplicado por 0.672830. ¿Ok? 36, me faltó un dígito, 36, ahí está. Entonces, de aquí lo único que tenemos que hacer es despejar la X. Entonces vamos a despejar la X para saber cuánto vale la calidad. Entonces sería 0.0014. A eso le voy a restar 0.0007774. Y eso tengo que dividirlo entre lo que obtuvimos aquí, que es la BFH 0.0672836. Entonces tenemos una calidad de, vamos a ponerla aquí arriba, X es igual a 9.31, es un valor largo, 28, 19, 17, 1 por 10 a la menos 3. ¿De acuerdo? Ahí está. Entonces ya tenemos la X. Entonces vamos a dejar la X ahí guardada porque vamos a necesitar ese dato para calcular la entalpía. Entonces vamos a proceder a calcular la entalpía. Voy a borrar todo menos la X que obtuvimos. Ok, entonces ahora tenemos que volver a interpolar, pero esta vez con los datos de la entalpía. De nuevo, dándonos los datos para 280 kilopascales y para 320. Entonces, vamos a ver que para 280 kilopascales y para 320 kilopascales, nosotros tenemos una entalpía de fluido saturado, que no es entalpía específica, por cierto. Bueno, de 50.16. Y para la del gas tenemos 249.77. Las unidades de la entalpía aquí serían kilojoules entre kilogramo. Entalpía específica, perdón. Y aquí tenemos 55.14. 55.14. Y $251.93 según la tabla. 251.93. 251.93 kilojoules entre kilogramo. Entonces, de nuevo, no nos dan los datos para 300 kilopascales. Entonces, vamos a interpolar. Entonces, de nuevo, yo ya aquí tengo las interpolaciones. Entonces, esas interpolaciones, después de haber hecho los cálculos, son de 52.65 para la entalpía. Aquí le voy a poner HF, me faltó HF y HG, ¿ok?
Esta es la entalpía para el fluido saturado y estas son las entalpías para gas saturado y son específicas, es decir, van divididos entre la masa. Y la HG de aquí, para 300 kilopascales, es de 250.85 kilojoules sobre kilogramo. Entonces ahí ya las tenemos. Entonces nosotros lo que vamos a hacer ahora es decir, bueno, si ya tengo la ecuación que siempre usamos, esta vez ahora va a estar en entalpías. Entonces voy a obtener que la entalpía va a ser igual a la HF más la calidad, que la calidad recordamos está aquí, la calculamos hace rato, multiplicado por la HFH. Aquí nos falta calcular la HFH. La HFH en este caso va a ser la diferencia de estos dos. Entonces a este número tenemos que restarle este. Si hacemos eso, nos va a dar, lo calculo rápido, 50.85 le restamos 52.65. Listo. Nos da una H de 198.2. Ya estoy dudando de este dato. Sí, sí está bien. 198.2. Ok. Entonces ya lo tenemos. Entonces solo tenemos que sustituir todos los valores en esta ecuación. Entonces tenemos nuestra HF de ¿cuánto? De 52.65 hasta aquí. Más la calidad que está aquí arriba, que es de 9.31, 28, 19, 17, 1 por 10 a la menos 3. Por la HF, que es esta 198.2. Entonces, multiplicado por 198.2. Entonces, si hacemos esas cuentas, nos va a dar la entalpía, que es la primera respuesta. Entonces, voy a hacer este cálculo rápido. Listo. 52.60. Ok. Vaya. Me da un dato que no esperaba, pero bueno. La entalpía es igual a 54.4958. He estado diciendo esto que es entalpía, 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 pero no es entalpía específica. Es decir, que para que sí sea entalpía hay que multiplicarlo por la masa. Entonces vamos a multiplicarlo por la masa, que es de 10 kilos. Entonces esto por 10 kilogramos. Voy a multiplicar este resultado por 10. Y ahora sí, H es igual a 544.9580 y estos vendrían siendo kilojoules. Ok, entonces voy a verificar en el quiz que sea la respuesta correcta, no vaya a ser. Ok, pues en la foto que tomé del pizarrón, pues al parecer no sale el resultado, pero debería estar bien. Ok, entonces esta es la respuesta a la entalpía en el estado 1. Ahora vamos a sacar la temperatura. Entonces ahí tenemos la respuesta, que la entalpía es de 544.9580 kilojoules. Ahí está. Entonces ya está la respuesta de eso. Ahora vamos a sacar la temperatura en el estado 1. Son muchas interpolaciones. Entonces, nosotros ya habíamos constatado que tenemos un volumen específico constante de 0.0014 metros cúbicos entre kilogramo, ¿no? Entonces,
Nosotros aquí como datos, solo tenemos que interpolar una vez, vamos a sacar los datos para de nuevo 280 kilopascales, tenemos una temperatura de saturación ¿de cuánto? De menos 1.25 grados centígrados son estos. Y para 320 tenemos 2.46 grados centígrados. Entonces, pues simplemente tenemos que interpolar para obtener el dato en 300. Y eso pues lo podemos hacer muy rápido. Uh, entonces, aquí nosotros tenemos que la interpolación... He estado haciendo las interpolaciones con el programa, pero para demostrar que sí sé interpolar, esta sí la voy a hacer a mano. Nosotros tenemos que interpolar se trata de sacar la coseno de una recta, ¿verdad? Entonces, para sacar la coseno de una recta tenemos que hacer la diferencia en las y entre la diferencia en las x. Eso vendría siendo, si estas son nuestras y, sería 280 menos 320 entre menos 1.25 menos 2.46. ¿No? Entonces tenemos ahí nuestros datos en bruto y eso nos da un resultado de 10.7816.711. Eso va a ser la pendiente de una recta. Entonces, si la coseno de una recta tiene la siguiente forma, y es igual a mx más b, entonces podremos suponer hipotéticamente usando estos datos, por ejemplo, que 280 vendría siendo igual a la pendiente que acabamos de calcular, que es de 10.7816.711, por una x que sí conocemos, que es de menos 1.25, y más una constante b que no conocemos. Si despejamos la b de aquí, nos va a quedar como resultado 293. B es igual a 293 punto 4770. ¿Okay? Entonces ya tenemos la B, ya tenemos la M. Entonces el último paso que queda por hacer sería para calcularlo para 300. Entonces estamos si 300 debe ser igual a la pendiente por 78.16.711 multiplicado por una x que no sabemos que queremos despejar, más la b, que es de 293.477. Entonces solo tenemos que despejar la x de aquí. Y al despejarla a mí me queda como dato 0.605. Entonces la respuesta es 0.605 grados centígrados. Eso es la temperatura en el primer estado, en el estado 1. Entonces aquí tenemos la otra respuesta, que la temperatura en estas condiciones es de 0.605 grados centígrados. Entonces ahí está la respuesta. Entonces ya finalmente hemos acabado con el estado 1. Entonces borro todo y procedemos con la segunda parte del quiz. La segunda parte del quiz nos dice que el tanque se siguió calentando hasta obtener una presión de 600 kilopascales. Entonces vamos a quitar estos 300 kilopascales y en su lugar vamos a poner 600 kilopascales. Esa parte del quiz estaba más rápida porque la tabla creo que sí tiene datos para 600. Entonces, lo que vamos a hacer es decir, bueno, en primera instancia nos pregunta cuál es la temperatura, ¿no? Pero como sí nos da la tabla ese dato, entonces buscamos aquí la tabla kilopascales 600, ¿cuál es la temperatura? Y nos da que la T2 sería 21.55 grados centígrados. Entonces esa es una de las respuestas, de manera que ya nos tocaría calcular la H2, la entalpía en el estado 2. Entonces vamos a proceder a eso. Entonces, para hacerlo, nosotros lo que vamos a hacer es
es parecido a lo que hicimos en el primer caso, pero un poquito más sencillo, porque esta vez sí tenemos los datos de las tablas. Entonces nosotros tenemos que si la ecuación de volumen específico es que va a ser igual a volumen específico del fluido más la calidad multiplicada por la ¿qué? Volumen específico Fg. Entonces lo que vamos a notar es que, bueno, en primera instancia para 600 kilopascales sí tenemos los datos. Ahí en 600 tenemos una BF de, se las digo aquí, 0.0008198 y tenemos una BG de 0.034335. Entonces, ahí está. Y bueno, pues como siempre, con estos dos datos, y esta es la BF y esta es la BG, vamos a calcular BFG. Entonces, pues tenemos que restar este menos este. Entonces voy a hacerlo. 0.034335 menos 0.00081998 y me da que tenemos una B chica de volumen específico de 0.035152. Este número de acá, esto es BFG. Entonces, pues sustituimos todos los datos. Recordamos que nosotros tenemos un volumen específico constante, que si recuerdan era de 0.0014 metros cúbicos por kilogramo. Entonces no lo olvidamos. Pues ya tenemos todos los datos, entonces nada más hay que decir que 0.0014 es igual a la BF, que lo tenemos aquí, que es 0.008198, más la calidad que todavía no sabemos qué es, por la BFG, que la tenemos aquí, que es 0.035152. Entonces voy a despejar la X de aquí a ver qué da. A ver. 0.0014 menos 0. Pasos a restarnos, menos 0.008198 y lo paso finalmente dividiendo, ¿verdad? Ok. Me queda una calidad medio rara de... que necesito verificar si está bien. Me da una calidad de 0.17311. Voy a verificar que ese dato está bien. Sí está bien, es correcto. Entonces ya tenemos la calidad. Y si ya tenemos calidad, significa que ya podemos sacar la U, la H, perdón, ya podemos sacar la entalpía, porque nosotros sabemos que la entalpía específica, que siempre se me va ese dato, es igual a H, es igual a la HF más la calidad que acabamos de sacar por la HFG. Entonces, tanto la HF como la HFG nos los dan las tablas. Entonces, el último paso es solo sustituir y ya acabamos. Entonces, nosotros para 600 kilopascales de la HF tenemos una HF de 81.5. Entonces sería 81.5 y una HFG, que eso ya no vamos a tener que rezar porque la tabla nos los da directamente,
de 180.95. De 180.95. Y, y ya. Nada más tenemos que multiplicar esto por la calidad que la calculamos acá. Entonces, 0.017311. Y esto se está sumando y eso ya va a ser igual a la entalpía específica, que esta vez no se me fue ese detalle. Entonces multiplicamos esto por esto, 100 por 180.95 nos va a dar, y luego le sumamos más 81.5, nos va a dar una entalpía específica de 84.63. Pero es entalpía específica. Para pasar la entalpía tenemos que multiplicarlo por la masa, que si mal no recuerdan es de 10 kilos. Entonces multiplicamos solo esto por 10 y ya. Por 10. Entonces me da como dato que la entalpía en el estado 2 es de 846.32 kilojoule. Entonces esta ya es la cuarta y última respuesta.